establece el contexto del trabajo que vamos a exponer aquí. Hay una página que, si podemos ahora lograr la conexión, se la vamos a mostrar, donde estamos colocando el grueso de los trabajos de esta línea que estamos siguiendo en el CEDE. Perdón. Pertenece a una línea de investigación que se refiere a las conexiones entre macroeconomía y regulaciones financieras, macroeconomía y relaciones financieras en la economía. Y con Roberto tenemos una página, manejamos una página en internet que se llama Iniciativa para la Transparencia Financiera, itf.org.ar, que les invito que visiten, y ahí pueden encontrar este trabajo entre muchos otros. Y además, si nos escriben, les mandamos las cosas a medida que van saliendo, ¿no? Iniciativa para la Transparencia Financiera, ITF. Este trabajo está ahí. Si bien el texto que vamos a presentar se refiere a los años 90, en realidad se enmarca en una investigación tiene origen mucho más reciente, que se refiere a las derivaciones de la crisis financiera global, que estalló en 2007 y se profundizó en 2008. O sea, la crisis, naturalmente, como todos sabemos, incentivó mucho la discusión acerca de cuáles son las regulaciones financieras adecuadas, qué tipo de regulaciones tienen que tener tanto las operaciones del sistema financiero internacional como a nivel nacional. Entonces nosotros estamos involucrados en un estudio de esa temática, que es un proyecto internacional, donde, digamos, el marco de las preguntas de ese proyecto, que vienen definidas a partir de la discusión internacional, de algún modo ponen el acento, ponen el eje en de qué manera las regulaciones financieras operan, protegiendo el sistema de la crisis, pero al mismo tiempo protegiendo como prerequisito, digamos, de la estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto? La cosa está pensada desde las regulaciones financieras hacia la macro. Como nosotros estamos estudiando el caso argentino y coordinando también la investigación en América Latina, donde las historias económicas de nuestros países son un poquito diferentes, de algún modo, en cierta forma, invertimos el sentido de esa flecha, porque visto desde Argentina y desde América Latina, en realidad la flecha va más bien de la estabilidad macro a el tema financiero, a la fragilidad o la estabilidad financiera, y no tanto al revés. Las dos direcciones son importantes, pero en la experiencia de América Latina lo que uno percibe en la Argentina es muy ilustrativa. En el sentido es más bien una suerte de dominancia macroeconómica de lo financiero. Entonces el tema de las regulaciones, con ser muy importante, está en un plano, digamos, por lo menos dominado por la macro. Entonces nuestra intención inicial no era, cuando encaramos este proyecto, como digo, desde una perspectiva más o menos reciente, en el contexto de la discusión global, no era estudiar los años 90 en Argentina, cuya evolución macroeconómica habíamos examinado con mucho detenimiento, pero de hecho la dinámica de la investigación nos fue llevando, porque el caso argentino de los 90 es realmente un caso muy ilustrativo, muy interesante, justamente de este fenómeno, de la dominancia macroeconómica sobre lo financiero. Argentina en los 90 realizó un cambio muy fundamental en su regulación financiera. Los mecanismos y la normativa financiera, digamos, partiendo de un nivel bastante pobre, bastante bajo, a lo largo de la década cambió sustancialmente, hasta convertirse en un caso, digamos, que era tomado como ejemplo entre las economías del mercado emergente, como ejemplo de un sistema financiero regulado con rigor. O sea, la perspectiva nuestra del análisis inicialmente empezaba en el año 97, con la crisis del sudeste de Asia, que cambiaron el escenario financiero global, pero al empezar a mirar el tema de las regulaciones en el caso argentino, nos pareció
y eso es lo que estamos tratando, lo que vamos a tratar de sintetizar ahora, las condiciones macro, las regulaciones financieras y las lecciones que pueden dejar los años 90. Estamos trabajando, prácticamente tenemos también terminado el estudio del periodo reciente hasta ahora, ¿no es cierto?, de la evolución financiera en Argentina, que en pocos días lo vamos a tener en la página, que también es muy interesante, y creo que Lucio va a hacer alguna mención a cómo siguió la historia regulatoria en los años 2000, pero eso queda fuera de lo que el paper discute, ¿no es cierto? Bueno, la historia macro de los 90 es muy importante en el paper, pero la voy a resumir en 2 renglones porque es muy conocida, y el paper es muy importante por la razón que acabo de decir, ¿cierto? En la medida que la macro es lo que domina el curso de los acontecimientos en el plano financiero, es fundamental. Sin embargo, lo que es menos conocido es la evolución de las regulaciones financieras, por eso enseguida Lucio va a hacer un análisis bastante detallado de las etapas y de cómo fueron cambiando a lo largo de la década. Nuestra interpretación de la macro, muy sucintamente, de los 90, bueno, en los 90 uno ve 2 ciclos macroeconómicos con el tequila en el medio, ¿no es cierto? Dos ciclos con una fase de expansión y una contracción posterior, que nosotros los interpretamos un poco a la manera de Minsky, son ciclos detonados por fenómenos en buena medida financieros, la existencia de spreads generados por la política económica que generaban incentivos, ¿no? Por ejemplo, las entradas de capitales. Los 2 ciclos se inician con entradas masivas de capitales que aumentan la liquidez y el crédito en la economía, y a la medida que la economía se expandía, en esas 2 etapas iban aumentando el grado de exposición de algunos sectores financieros, la vulnerabilidad financiera de la economía, creando condiciones para una reversión cíclica que en realidad en los 2 casos fue bastante traumática. No fue una reversión, no fue simétrico el proceso, como no suele ser en macro, ¿no es cierto? Las contracciones suelen ser disruptivas, sino en estas economías sobre todo. En un caso detonado por el tequila, aunque eso fue un episodio relativamente breve, y en el otro detonado por la crisis del sudeste de Asia, o sea, por el contagio de esa crisis, que lleva a la economía a una situación de trampa financiera de la cual no consigue salir, bueno, termina en la crisis. Eso como el telón de fondo de la evolución de las regulaciones financieras y del sistema financiero en sí, cosa que va a contar desde ahora. Sí. Bueno, efectivamente la tesis de este trabajo es que el origen de los problemas bancarios que estallaron en la crisis de fines de 2001 tiene una raíz básicamente macroeconómica, y que los problemas, digamos, las cuestiones regulatorias en sí no son centrales. Y en realidad no es aplicable solamente a este episodio histórico, sino que en general la idea es que en Argentina ha habido, como señaló Mario, una dominancia macroeconómica, e incluso más, si estuviéramos obligados a identificar un factor, un elemento componente de ese determinismo, de esa dominancia macroeconómica, sería básicamente la debilidad del sector externo. O sea, la vulnerabilidad del sector externo determinado por dificultades para generar saldo de cuenta corriente suficientemente positivos, y en particular en estos 2 episodios, en el esquema de integración a la globalización financiera mundial, porque ambos se caracterizaron por un fuerte atraso del tipo de cambio real, que se agregó a la histórica dificultad de Argentina de generar divisas. Pero digo, esto para llevar el argumento muy al extremo. En definitiva, los factores microeconómicos, los factores esencialmente que tienen que ver con la regulación y la supervisión bancaria, la calidad, no solamente digamos el diseño de las normas, sino la eficacia con que efectivamente se lleva adelante la supervisión, las normas de contabilización, etc. Si bien pueden haber determinado algunas
características particulares de lo que ocurrió y pueden haber determinado qué entidades fueron las más castigadas, cuáles resultaron relativamente menos dañadas por los episodios de crisis. No consiguieron alterar el curso de los acontecimientos, digamos, no fueron un elemento central. Bueno, yo acá no. Bueno, entonces, hubo un predominio, entonces, como decimos, de factores exógenos al sistema bancario, aunque, y esto sí es importante decirlo, si bien los factores regulatorios no fueron el elemento determinante, sí fueron elementos que exacerbaron la crisis y que potenciaron los elementos desestabilizadores, ¿sí? O sea, claramente fueron factores que exacerbaron los elementos desestabilizadores, aunque no hayan sido la causa originaria, ¿no es cierto? Bueno, muy brevemente, para entender cómo se fue desarrollando este episodio, recordemos que se introduce la ley de convertibilidad del 91. Uno de los aspectos, y acá vale la pena referirse a la situación actual, es que se prohibió la indexación. Curiosamente, esto es bastante insólito, esa prohibición de la indexación sigue vigente hoy en día en un esquema de política macroeconómica totalmente distinto y en un esquema de política bancaria también completamente diferente. Sin embargo, seguimos con prohibición de indexación. Eso es un elemento bastante curioso de la situación actual. Bueno, el régimen bimonetario, se pretendía la absoluta igualdad entre el peso y el dólar desde el punto de vista de su funcionalidad en las operaciones. Liberalización total del mercado de cambio, esto es conocido, incluso hasta la segunda mitad de la década del 90 prácticamente no había ningún control ni registro de las operaciones. Y se modifica la Carta Orgánica del Banco Central con la idea, básicamente con el argumento de riesgo moral en mente como elemento fundamental para pensar ese rediseño de la Carta. Y justamente una de las cuestiones que se ven muy claras en el episodio de la crisis, todo el proceso en la década de 90 que lleva a la crisis, es que, digamos, no es solo que el marco regulatorio resultó insuficiente por más duro que se hiciera, sino que hubo un intento inicial, después abandonado, de adoptar las visiones más extremas de una concepción de disciplinamiento a través del mercado y disciplinamiento también a través de el intento de evitar el riesgo moral, limitarlo. Por eso se enfatiza la independencia del Banco Central, que a la postre resultó ser una quimera. Incluso podemos discutir si no fue incluso negativo, más allá de que haya sido inviable o no. Se jerarquiza a las EFICs, bueno, se prohíbe el financiamiento monetario del déficit, se procura limitar la remuneración de encaje de manera de limitar el déficit cuasi fiscal, terminar con el déficit cuasi fiscal, límites a los redescuentos, etc. Bueno, no quiero meterme mucho en estos detalles que son conocidos. La ley de entidades financieras lo que es importante es que le da un trato igualitario también a la banca extranjera. Entonces se produce, particularmente después de la crisis del tequila, después de la crisis del 95, un avance importante de la banca extranjera y se elimina el seguro de depósitos, cosa que después es modificada, hay que dar marcha atrás. Por eso digo que en la primera mitad de la década se intentó una versión absolutamente extrema que fracasó. Hubo que reevaluar el régimen regulatorio
esa revaluación, digamos que relajó un poco en los aspectos más extremos y se pasó a un proceso de modernización de ese marco que aún así resultó insuficiente. Bueno, ahora, de todas maneras hay que tener en cuenta lo siguiente, que el régimen de política no era totalmente rígido, es decir, había algún margen de maniobra, quiero decir, no era una caja de conversión, obviamente, el régimen de convertibilidad. Se podían modificar los requisitos de liquidez, esto daba algún margen para hacer política monetaria, para hacer intervenciones frente a situaciones sistémicas. Se podía hacer compraventa de títulos públicos, operaciones de pase, algún margen para redescuentos muy reducido respecto a lo que había sido el régimen anterior, y se podían cambiar las reservas excedentes. O sea, básicamente el principal margen de maniobra estaba dado por el hecho de que un 20% las reservas podían estar constituidas en títulos públicos nacionales denominados en dólares, después eso se amplió al 33%, y eso generó un margen de maniobra que después fue utilizado durante la crisis del tequila. Pero básicamente, digamos, estamos frente a un esquema muy rígido que carece de prestamista de última instancia y carece de régimen de seguro de depósito. O sea, en realidad, si lo miramos desde la perspectiva actual, tras la crisis internacional, que obviamente ha llevado a una revisión de muchas cuestiones y ha llevado a una revisión de lo que es la sabiduría convencional respecto a cómo se debe regular el sistema bancario, esto es un delirio total, es decir, un régimen de tipo de cambio fijo, dolarizado, factor de fuerte vulnerabilidad, sin prestamista de última instancia en dólares y también sin seguro de depósitos. Entonces, esto era un esquema inviable y potenciado justamente por la dolarización que deliberadamente se pretendía fomentar, por lo menos en una primera instancia. Es cierto que el objetivo último era tender a un sistema que pudiera funcionar en pesos, pero el camino para llegar a ese objetivo distante era en principio la aceptación de la dolarización como una desgracia inevitable de la economía argentina, a la que había que aceptar al menos durante un plazo bastante considerable. Entonces comienza en este primer periodo un proceso de convergencia a las normas de Basilea I. Se comienza a fortalecer las regulaciones de capitales mínimos, se comienza a fortalecer las regulaciones en materia de liquidez y se establecen altos encajes, en general procurando más bien en esta etapa, estoy hablando antes de la crisis de tequila, procurando más bien fortalecer el nivel de liquidez individual de los bancos. Y también se van incorporando mejoras en las normas de provisionamiento, contabilización, auditoría, hay algunas mejoras en la supervisión, pero modestas en comparación con las que se dieron en la segunda mitad de la década. Bueno, la cuestión es que cuando estalla la crisis, las mejoras en el marco regulatorio todavía estaban en un estado embrionario. Y cuando justamente frente a un shock externo, esta combinación letal de falta de prestamista de última instancia en dólares y carencia de seguro de depósitos generó condiciones muy propicias para que la crisis de México tuviera un fuerte contagio a nivel local.
en un régimen, digo, vale la pena enfatizarlo, extremadamente vulnerable a los movimientos de capitales. Ahora, no por casualidad, en la primera etapa de la crisis, los primeros bancos afectados fueron bancos mayoristas que tenían una importante tenencia, alta ponderación de títulos públicos en la cartera. Después, obviamente, se fue produciendo un contagio hacia entidades chicas, bancos cooperativos, hasta que finalmente el contagio terminó por afectar a todo el sistema, incluyendo a la banca extranjera. Pero nuevamente, en la raíz del problema, no encontramos un problema regulatorio. Al contrario, la economía había venido creciendo fuertemente en los 4 años entre el 91 y el 94. ¿Sí? De manera, y tampoco se observaba, digamos, en última instancia, un crecimiento crediticio desmedido. Sí, había habido fuerte crecimiento del crédito y los depósitos, pero llegando a niveles que todavía eran bajos para estándares internacionales y para lo que la economía argentina razonablemente podía esperar. Lo que sí había era tal vez una baja calidad de cartera en una amplia cantidad de entidades, que justamente después lleva, entre otros factores, a la depuración del sistema. Bueno, bien, entonces vamos a ir más rápido porque quiero ir a los puntos centrales. Se modifica la Carta Orgánica del Banco Central para darle más margen de maniobra, para permitirle atender con redescuentos y con operaciones de pase a los bancos. Se restablece el seguro de depósitos, ahí se crea SEDESA, que todavía está vigente, es el régimen vigente actualmente. Se estimularon las fusiones y absorciones, etc. Y se crea un mecanismo dentro de la ley de entidades financieras, el artículo 35 bis, que ha sido muy eficaz tanto en la crisis del 95 como en la de 2001-2002 para promover la resolución de bancos. Bien, privatización de bancos públicos, de nuevo resolución de bancos provinciales, resolución de bancos privados que estaban en dificultades. Hay un rápido proceso de concentración. Y se enfatiza y se trata de estimular el rol de la banca extranjera. Y este es uno de los aspectos donde en realidad los resultados fueron peores que los esperados, porque el argumento microeconómico para apoyar el avance de la banca extranjera, la ganancia de eficiencia, crear mercados más competitivos, acercarse a estándares internacionales, pero también estaba la idea de que la banca extranjera era de alguna manera algún sustituto imperfecto o complemento, digamos, más que sustituto, para paliar las dificultades para tener un prestamista de última instancia, y esto a la postre no resultó. ¿Cuáles fueron las lecciones de la crisis? Bueno, las lecciones de la crisis fueron que en realidad el enfoque disciplinado extremo con un banco central atado de pies y manos no podía funcionar, y había que reforzar los niveles de capital y liquidez. Entonces se avanzó en un esquema que se llamó, digamos, Basilea Plus. Era el esquema internacional, pero adaptado e incluso incrementado con algunos elementos autóctonos. Estos elementos autóctonos básicamente consistían en que los requisitos de capitales mínimos se establecían muy por encima de los niveles internacionales, o sea, 11,5% versus al 8% de los estándares internacionales, y de hecho en la práctica llegó a haber un exceso superior al 40% respecto a dichos estándares. Pero además, los requisitos de capital eran incrementados adicionalmente por el indicador de riesgo de crédito, que se establecía en función de las tasas de interés cobradas por los préstamos, o sea, según cada operación específica, según la tasa que se cargaba cada operación, aumentaban los requisitos de capital. Y también se
si la calificación CAMEL del banco no era buena. De manera que los requisitos podían llegar a incrementarse en teoría, digamos, hasta 7 o 8 veces, tornando prácticamente inviables ciertos créditos presuntamente de alto riesgo. Y además, se incorporaron a Argentina muy rápidamente, incorporó las enmiendas de Basilea sobre riesgo de mercado, ¿no? O sea, sobre los activos, los títulos en el trading book, y también incorporó requisitos de capital por riesgo de tasa de interés, que básicamente tienen que ver con el libro bancario y las diferencias en la sensibilidad de activos y pasivos a variaciones en la tasa de interés. Pero lo que hay que enfatizar es que en su momento el régimen argentino era considerado el segundo mejor del mundo entre los países emergentes. O sea, el Banco Mundial, ¿sí?, en sus informes sobre calidad de bancos, ubicó a Argentina segundo después de Singapur a nivel mundial, entre todos los países emergentes. Esto hacia el año 98. Es decir que en ese momento el sistema regulatorio argentino parecía muy moderno, muy adecuado. Ahora, hay un punto que vale la pena comentar en este sentido, y es, bueno, ¿qué tratamiento se le daba al sector público? Porque si estamos diciendo que había un problema de dominancia macroeconómica, que la raíz de la debilidad estaba ahí, y conociendo la historia cómo terminó, ¿cuál es el tratamiento que se le daba a las financiaciones al sector público? Y la realidad es que hubo en este sentido una incorporación mecánica del estándar internacional, porque las financiaciones del sector público tenían riesgo cero. Sin embargo, obviamente los que conducían el Banco Central en ese momento tenían alguna percepción de que no era lo mismo un título público del Tesoro americano, un título de Tesoro, que un título emitido por el Tesoro Nacional. De manera que hubo un proyecto y finalmente se implementó en una norma, yo creo que fue mayo de 2000, de poner requisitos de capital para las financiaciones al sector público. Requisitos de capital más bajos, como dice ahí, de entre 1 y 5% según la duración modificada. Pero esto tuvo que ser rápidamente abandonado, porque justamente cuando se comenzó a implementar esta modificación ya había graves dificultades. Bien, en materia de requisitos de liquidez, se creó el sistema de requisitos de liquidez que, para simplificar mucho, porque no tenemos tiempo, transfería lo que antes hubiera sido el ingreso del Banco Central por la colocación de reservas internacionales, lo transfería a los bancos, moderando, digamos, de esta manera el costo de inmovilización que planteaban estos requisitos, que llegaban a ser muy altos, llegaban a ser de 20%, ¿sí?, para plazos menores a 90 días. En esa época se modificó el criterio y los requisitos de liquidez pasaron a ser en función del plazo residual de los pasivos, y además, digo pasivos, o sea, los requisitos son establecidos como cobertura frente a todos los pasivos y no solamente como anteriormente en función de los depósitos. Y además se incorpora, justamente tenemos requisitos de capital más fuertes, requisitos de liquidez también más elevados, y un programa contingente de pases con bancos internacionales por los cuales se podían hacer repos de títulos públicos nacionales o provinciales que tuvieran garantía de coparticipación, y la aspiración era que esto llegara a representar un 10% de los depósitos, una cobertura más o menos respetable. Esto fue utilizado cuando vino la crisis, se pudo conseguir financiamiento con este mecanismo. Lo que pasa es que no por los montos
esperados originariamente, por la sencilla razón de que en el camino hubo canjes y vino el megacanje, y eso hizo que parte de los títulos elegibles ya hubieran salido de circulación, con lo cual no se puede instrumentar por el monto esperable. Pero, a ver, yendo, digamos, al punto sustantivo, en principio uno diría requisitos de capital muy altos, mucho más altos que la norma internacional. Requisitos de liquidez mucho más altos que las normas internacionales. Programa contingente de pases. Si uno lo mira desde el punto de vista de la solidez de ese marco regulatorio frente a un escenario de estrés, frente a un problema de liquidez individual de las entidades, es fuertísimo. Las entidades que están obligadas a semejante nivel de capital y semejante nivel de liquidez, en principio, el marco regulatorio parece satisfactorio. Después hay que discutir cuestiones de eficiencia, rentabilidad, pero en todo caso no parece vulnerable a problemas a nivel individual. Pero desde el punto de vista sistémico era un tigre de papel en realidad, y era un tigre de papel básicamente porque la macro no podía acompañar. Y es más, había, la macro no podía acompañar esencialmente por el problema de había como una inconsistencia básica, y es que, digamos, para que el sistema funcionara, en realidad había que inducir a la dolarización, y la dolarización era inducida por las normas regulatorias que obligaban obviamente a cerrar descalces de monedas, pero al pretender cerrar el descalce de monedas formal, en realidad exacerbaban el descalce de monedas real, el descalce de monedas que efectivamente había. El sistema, inducido hacia cerrar descalces formales prestando en argendólares, ¿no? Y prestando en argendólares a el sector de no transables, que fue un gran tomador de créditos. Obviamente las señales de precios relativos no eran conducentes a una adecuada intermediación de todos esos fondos. Entonces, cuando nosotros decimos que el marco regulatorio no fue el determinante de la crisis, no queremos decir que el marco regulatorio no exacerbó las distorsiones o que no determinó cómo fue después un poco el reparto de pérdidas, sino que lo que estamos diciendo es no había ninguna forma de cuadrar el círculo, porque había una especie de paradoja intrínseca al sistema, ¿sí? O sea, el sistema tenía que hacer de cuenta que un dólar era igual a un peso, pero en el intento de hacer de cuenta que un dólar era igual a un peso, se socavaba a sí mismo. Bien. Problema de tiempo. Digo, si hubiera que hacer algunas reflexiones finales frente al escenario, al derrotero que llevó a la crisis final, o sea, el último año y medio, digamos, desde mediados de 2000 hasta fin de 2001, hubo gradualmente un proceso de relajamiento regulatorio. Es decir, todo el esquema montado, todo ese esquema, que presuntamente era muy sólido, fue primero relajado lentamente, y después ya en el año 2000 empezó a hacerse la vista gorda respecto a una cantidad de cuestiones, porque no había forma de mantener, si no hubiera implicado una violación generalizada de la normativa. El Banco Central
ahí procuró brindar la mayor asistencia posible a las entidades, se hicieron esfuerzos desesperados, pero básicamente se fue carcomiendo muchas de las normas, particularmente, como es obvio, las que tienen que ver con la evaluación de activos del sector público, el fraccionamiento del riesgo crediticio, cómo pondera a fines de capitales mínimos estas financiaciones, los límites que tienen, etc. Entonces, si uno tuviera que comparar con otras experiencias, otros episodios de la historia económica argentina y otras experiencias internacionales, es muy claro, por ejemplo, que la crisis que se está dando actualmente a nivel mundial tiene un origen en alta medida regulatorio. Y claramente hay factores macroeconómicos. Conocemos, la hipótesis del Savings Gap, ¿sí? Esto evidentemente jugó un rol importante, pero había una endeblez regulatoria que en todo caso fue exacerbada por un contexto macroeconómico. En el caso argentino, tanto el episodio como el episodio del principio de los 80, más bien fue la macro la que dominó, aun cuando a principios de los 80 había mayor endeblez regulatoria que lo que hubo en este caso. En este caso, se puede criticar que el marco regulatorio no contemplaba adecuadamente ciertos tipos de riesgos, que básicamente descalce de monedas que efectivamente había y el riesgo al sector público. Pero estos fueron riesgos originados en el marco de política macroeconómica y obviamente no tiene sentido plantear un marco regulatorio que niegue la solvencia del sector público. Es decir, uno no puede construir un marco regulatorio que niega, ¿sí?, de arranque la misma solvencia del sector público del país en cuestión. Bueno, acá tuve algunas dificultades técnicas porque no tenía acá en pantalla la presentación. Yo cerraría acá y en todo caso, bueno, bienvenidas algunas preguntas para terminar de redondear el tema. Gracias. Acá pobre Lucio tuvo que hacer la presentación sin mirar en la pantalla, también tenemos una dificultad con eso. Abrimos entonces el espacio para preguntas del público. Bueno, en un sentido estricto, no. O sea, en un sentido muy estricto, obviamente es imposible predecir el futuro con esa escritura, sino que no es así. Pero yo creo que hubo mucho voluntarismo
mucho, digamos, voluntarismo regulatorio. Creo que es una característica. A ver, si tuviera que hacer una oposición, si tuviera que marcar algún contraste entre lo que ha sido la década posterior a la crisis y la década de la crisis, yo creo que en materia regulatoria se caracterizó por mucho voluntarismo y mucha ingenuidad, excesiva creencia en la capacidad de análisis del mercado, la capacidad de disciplinamiento, mientras que en la década posterior es como que se perdió en algunos aspectos cierta visión ingenua y se pretendió arrancar sobre bases que fueran más sólidas. Es decir, el proceso de dolarización ha sido fundamental. Hoy tenemos un sistema bancario que tiene una cantidad de falencias, pero que es mucho más robusto a crisis macroeconómicas de lo que era el sistema de los 90. ¿Sí? Entonces, y paradójicamente, en términos relativos a la frontera internacional, es probable que hayamos retrocedido en esta década. Es decir, en esta década, en términos relativos, estamos más lejos de la frontera internacional, pero somos mucho más robustos. Mientras que en la década de 90 estábamos más cerca de la frontera internacional, pero éramos más frágiles. ¿Sí? Caricaturizando un poco el proceso. Entonces, luchar contra un marco macroeconómico absolutamente frágil y con políticas que en realidad exacerban esa fragilidad era inviable. Ahora, ¿cómo decís? Ex ante eso se podía intuir. Bueno, todo el régimen de convertibilidad fue una gran apuesta. O sea, el régimen de convertibilidad fue una apuesta hasta cierto punto casi de ruleta. ¿Sí? Había siempre, tuvo la percepción, yo creo que eso no desapareció jamás, la percepción de que, bueno, había algún escenario de probabilidad no insignificante donde podía haber problemas. ¿Sí? Entonces, montar el marco regulatorio sobre la base de la negación de esa endeblez macro, creo que fue un acto de voluntarismo que se pagó con un costo enorme, porque justamente ahora que ubiqué esta filmina, una forma también de sintetizar cómo era ese marco regulatorio. Quiero un marco regulatorio, digamos, razonablemente sólido frente a shocks moderados, pero si el shock superaba el umbral que el marco regulatorio estaba en condiciones de sostener, las consecuencias eran mucho más catastróficas que en un sistema más débil. ¿Sí? Es decir, podríamos haber tenido un marco regulatorio menos sofisticado, más rústico, pero que no implicara la negación de la debilidad macro. Y ese marco regulatorio a lo mejor hubiera sido más endeble frente a shocks moderados, pero de consecuencias menos terminales y catastróficas frente a shocks de magnitud superior al umbral. Ahora bien, la recomposición que ha tenido el sistema bancario post-crisis, admitiendo incluso que fue desordenado, admitiendo que se hizo camino al andar, que hubo algo en el margen, digo, no en los grandes lineamientos, pero en el margen algunas marchas y contramarchas, la verdad es que la recomposición ha sido muy importante, favorecido por digamos, la evolución favorable de la economía argentina en varios planos, pero paradójicamente hoy el sistema es más robusto y es más rentable, ambas cosas. Es decir, porque el sistema de los 90 fue un sistema que en general tuvo baja rentabilidad promedio. Había entidades que tuvieron rentabilidad, pero en promedio la rentabilidad fue mucho más baja que ahora. ¿Sí? Hoy tenemos mejores indicadores, yo diría prácticamente en todos los planos, mejores indicadores en morosidad de cartera, ¿sí? Mejores indicadores en eficiencia. Es decir, yo creo que esto
básicamente sirve como advertencia para la necesidad de que el marco regulatorio esté adaptado al régimen de política macroeconómica. No tiene sentido importar una receta de un esquema que no se va a montar sobre bases sólidas. Pero lo que vos planteas, bueno, ex ante se podía hacer, había conciencia, como señalé, había conciencia incluso de que la exposición al sector público era un riesgo. La gente se olvida, pero en mayo de 2000 se introdujeron requisitos de capital para la financiación respecto al sector público. Lo que pasa es que meses después hubo que dejarlos sin efecto. ¿Sí? Y hoy están vigentes. En ese sentido, hoy tenemos de alguna manera un régimen que es mucho más sano y mucho más realista que el que tuvimos en esa época. Sí, te traigo a esta década, ya que la década pasada no trajo tantas dudas. Una característica general de este último ciclo gubernamental es cambios de hecho que no son refrendados en cambios en los marcos legales. Eso se ve en varios lados. Por ejemplo, en el sistema jubilatorio sigue vigente la ley 24241, que es la ley que creó la CFJP, etcétera. Supongo que en el sistema bancario va a pasar algo parecido. De hecho, sigue vigente la ley de convertibilidad, vos lo mencionaste en algún momento. La pregunta sería, aprovechando tu conocimiento, ¿en qué sentido vos pensás que se debería reformar, o en qué sentido hay alguna disfuncionalidad en las normas actuales con respecto a este nuevo marco que vos caracterizaste y al nuevo desempeño del sector? Yo creo que las normas actuales, desde el punto de vista de la robustez del sistema frente a shocks de magnitud o frente a shocks sistémicos, son razonables. Los problemas que tenemos son de otra índole. Los problemas que tenemos, nosotros, ¿en qué quedamos desfasados? A ver, en los 90 nosotros teníamos un marco regulatorio que, apoyándose en la dolarización, y esto fue justamente el problema, apoyándose en la dolarización, pudo generar, por ejemplo, algo de crédito hipotecario, ¿sí? Pudo generar algunos contratos de largo plazo. Pero claro, el mecanismo para estimular los contratos de largo plazo era la dolarización. Una base evidentemente endeble, inadecuada. Hoy tenemos un sistema que es robusto frente a crisis sistémica, no tenemos el descalce de moneda latente que teníamos en ese momento, pero no tenemos forma, con el esquema vigente, de estimular contratos de largo plazo. Y ese es un problema grave, porque fíjense, por eso yo señalé al principio, que sigue la prohibición de la indexación establecida en 1991 en la ley de convertibilidad, pero esa prohibición de indexación tenía que ver con un esquema completamente diferente. Entonces hoy es un poco absurdo que se prohíba la indexación, porque implica de alguna manera negar cuál es el actual régimen de funcionamiento de la economía argentina. Es decir, no es una base sensata, ¿sí?, razonable para empezar a construir algún componente de crédito a mediano o largo plazo. Entonces, yo creo que, bueno, somos más robustos, pero tenemos menos crédito de largo. En los 90 éramos menos robustos frente a shocks de magnitud, pero claro, con la dolarización algún crédito de largo plazo se podría generar. Pero, digamos, también ha habido cambio de estructura, porque el sistema bancario hoy es un sistema más enfocado en lo transaccional, más enfocado en la demanda, ¿sí? Está más enfocado en los créditos personales, en tarjeta de crédito en general, y esto es un fenómeno mundial también, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina toma un carácter extremo, pero digo, el crédito comercial, en general, el crédito a empresas, hay una cierta tendencia a que pierda participación dentro de la actividad bancaria, pero no justifica los niveles ridículos de intermediación de plazos que hace nuestro sistema. Entonces, yo creo que si no resolvemos la incoherencia que implica tener una cláusula del año 91 proveniente de un esquema completamente distinto,
no vamos a poder recrear algún segmento del mercado de crédito a plazo razonable, que no sea subsidiado, expresamente subsidiado. Un comentario volviendo a la conversación política, simplemente anuncio bajar de acuerdo. El tema sobre la posibilidad ex ante de establecer regulaciones anticrisis o regulaciones para evitar yo creo que hay bastantes posibilidades de que sea así. En el caso concreto que se está planteando ahora, hubo advertencias sobre la inconsistencia del régimen regulatorio. Creo que nadie lo planteó. La inexistencia de la red de seguridad, la microutilización y propósitos, no fue algo posterior. La inconsistencia principal es otorgar créditos en dólares o transables, también fue advertido previamente. Lo mismo para Estados Unidos. En Estados Unidos hay quienes hablaban de la no necesidad de regulación y en realidad tiene que ver con corrientes de crecimiento económico que asignan al mercado un rol y a la regulación del sistema financiero en particular, otorgado por el Estado, un rol distinto. Creo, tanto en este sentido, que Estados Unidos lo que ha fracasado es una corriente de pensamiento que plantea que es el mercado el que va a establecer las regulaciones, los agentes tienen información completa, y bueno, esa es de alguna manera la concepción que fracasa, y mientras se están dando estos procesos hay advertencias de corrientes de otro tipo, corrientes cristianas, que plantean otro tipo de regulaciones. Así que no sería tan pesimista sobre la posibilidad de advertir y de establecer hacia el futuro regímenes regulatorios más adecuados. No lo estoy contradiciendo a Lucio, seguramente Lucio está de acuerdo, pero para completar un poco. No, totalmente de acuerdo. Por supuesto, es imposible anticipar todos los fenómenos que se pueden desarrollar, entonces por más que los que diseñen el marco regulatorio sean conscientes de ciertas debilidades contra las cuales hay que precaverse, la evolución natural del sistema bancario, del sistema económico, siempre genera algunas sorpresas que no pueden ser anticipadas, pero digo, haciendo esta salvedad, sí, coincido totalmente. De hecho, en la década del 90 había mucha gente que señalaba que esto era una debilidad, pero además era una debilidad evidente, y por eso que yo insisto con la idea de voluntarismo, porque incluso los que diseñaron este sistema tenían conciencia de que podía haber algún riesgo. Lo que pasa es que trataban de subestimarlo o de pensar que el riesgo era mucho menor que el que efectivamente existía. Y coincido en que hubo un enfoque muy ideológico a nivel mundial y que tuvo fuerte influencia en Argentina en esa época, y hoy probablemente estamos yendo a una posición más ecléctica a nivel mundial, y esa posición más ecléctica tiene que ver con las lecciones de la crisis, pero también tiene que ver con las experiencias de países que se las han arreglado para evitar la crisis bancaria en el contexto de estos últimos años, ¿sí? Entonces yo creo que la experiencia también de países de Asia, que esta vez no han sufrido una crisis bancaria como sí sufrieron en el 97, está llevando a una reevaluación de la necesidad de disminuir en realidad la creencia ciega, la fe ciega en el rol del mercado, y esto también lo estamos viendo en todos los planos, porque también lo estamos viendo respecto a las regulaciones frente a los movimientos de capitales, etcétera. Así que seguramente vamos a ir a una visión internacional. Estamos yendo, no es que vamos a ir, estamos yendo. Los cambios introducidos, por ejemplo, la Basilea III, introducen elementos que hubieran sido impensables hace algunos años, y que reflejan esta visión un poco más ecléctica y escéptica acerca de cuál es el equilibrio razonable entre regulación y rol de mercado, ¿no? Ya estamos con el límite de 15 minutos de
atraso tolerable para los trópicos, así que gracias Mario, a Lucio y a Roberto y a los asistentes, y bueno, pasamos a la próxima sesión.